Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto reunirnos a través de este medio nuevamente en este día y en esta semana de este mes de octubre. Cómo nos vuela el tiempo, estamos a mitad del mes de octubre. Ya el 10º mes, pues como que se mira que ya va a volar. El próximo mes de noviembre, siempre se decía después del Día de Acción de Gracias, la Navidad ya se encuentra a la vuelta de la esquina y llega la Navidad, se termina el año, comienza uno nuevo y así vamos nuevamente. Pero una cosa para nosotros los creyentes sí es una gran bendición, saber que nuestro Dios es el Dios de generación en generación, es el Dios que no cambia. Y esa es una porción de la Escritura dentro de este libro precioso de Malaquías, que yo quiero que ustedes y yo miremos, que lo tengamos subrayado. Es Malaquías capítulo 3, versículo 6. Son palabras de desafío, palabras de exhortación y palabras de ánimo, porque este Dios, hablando no solamente al pueblo de aquel entonces, sino que hablándonos a nosotros también. Esta es la base de nuestra seguridad. Esta es la base de saber de por qué es que vamos a perseverar hasta el final. No es por nosotros, es por el Señor. Y así lo dice desde el Antiguo Testamento en su palabra, y aquí lo encontramos en este precioso versículo 6 de Malaquías 3, que yo le invito a que tome su Biblia, la abra en ese pasaje y que la lea. Yo le voy a dar lectura y usted la siga con sus ojos. Si usted quiere, ahí en su casita, puede también balbucearla o decirla en voz alta en compañía de sus amigos o de sus familiares que se encuentran con usted. Dice así esta preciosa porción de la Escritura: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y cómo no decir un doble amén, y cómo no dar gritos de júbilo y de alabanza al Señor, cómo no caer postrados delante de Él en gratitud, porque por esta razón es que no hemos sido consumidos. Jeremías lo dijo: por las misericordias del Señor. Pero aquí esta parte del carácter de nuestro Dios, este atributo único de nuestro Dios, es uno de esos atributos maravillosos que nos hacen estar seguros y firmes sobre esta roca que es nuestro gran Dios. Y termino leyendo una vez más: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob. Y ahora podemos decir: por esto, iglesia del Señor, por esto, discípulo y discípula de Cristo Jesús, es que no hemos sido consumidos. Bueno, esta noche continuamos con nuestro estudio en este libro de Malaquías. El jueves pasado nuestro hermano Erwin, el Señor a través de nuestro hermano Erwin nos dio la introducción del libro, juntamente con un repaso estupendo de todos los libros que hemos venido estudiando hasta la fecha. Increíble. 39 libros a la fecha. Ahora estamos aquí con el profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, y así como hemos recibido bendición, exhortación, desafío y ánimo en todos los demás, así también ya comenzamos a recibir esas mismas cosas a través de este libro. Es para mí un verdadero placer presentar de manera oficial, no lo hice el jueves pasado como una señal de mi mala crianza y siempre espero ahí que de manera condescendiente y misericordiosa sepan perdonarme. Pero eso es lo que tenía que hacer de primas a primera. Nuestro hermano Erwin es un hermano fiel juntamente con su esposa Mirta de esta congregación, ama la palabra, le gusta compartir la palabra. Él es el encargado de nuestros matrimonios aquí en la congregación, y también es el encargado aquí de darnos la guía de estudio bíblico que se desarrollan los miércoles o los martes en los estudios bíblicos en casa. Este es nuestro estudio bíblico oficial de los días jueves, que por razones
del coronavirus, pues no nos estamos reuniendo todavía dentro de la iglesia. Permítame entonces tener una palabra de oración y dejo el tiempo con mi hermano Erwin. Padre amado, cuánto lo alabamos y cuánto lo bendecimos por esta bendición que nos da, esta libertad que nos da de poder abrir su palabra, poderla abrir sin temor, poder estudiarla sin temor, sin estar pendientes de que alguien pueda venir o a oscuras, con el temor de que nos puedan venir a descubrir como cristianos por estar abriendo la palabra de Dios y ser perseguidos o ser sacados violentamente, nosotros con nuestras familias, para rendir cuentas delante de las autoridades enemigas de Cristo. Qué bendición, Señor, que usted nos da todavía este regalo de poderlo hacer con libertad. Ayúdenos a hacer honor a esa bendición que tenemos para no desperdiciar, Señor, estas cosas que usted nos regalan. Son de las tantas bendiciones que cada día nos da de poder abrir con libertad su palabra, poder reflexionar en ella, poder meditar en ella y poderla compartir como lo va a hacer el hermano Erwin con nosotros en esta noche. Mi petición, Señor, es que estas palabras se incrusten en nosotros. Este es un mensaje maravilloso. Ya solo con este versículo 6 de Malaquías 3 ya tenemos un desafío y unas palabras de aliento muy grandes, pero hay mucho más, Señor, en esta su palabra. Pues ayúdenos a estar atentos, a estar dispuestos con un corazón abierto, recibiendo su palabra, para que pueda dar mucho fruto para gloria de su nombre, Señor. Ese es nuestro deseo y para bendición no solo de nosotros, sino de nuestras familias y de todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo o vecinos. Esto lo ponemos a su cuidado y bendiga y use a nuestro hermano Erwin como instrumento en sus manos para su gloria y para nuestra bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Disfrutemos, hermanos. Gracias, Pastor Freddy. Señor les bendiga, queridos hermanos, pues qué bendición estar un día más de día jueves de estudio bíblico, una bendición poder tener la libertad de abrir las Escrituras. Así de que espero que estén bien todos, de salud, animados, fortalecidos, a pesar de que ya para jueves, cierto, estamos un poco cansados del trabajo, pero animados en el Señor. Amén, aunque este cuerpo, este templo exterior se va desgastando, dijo el apóstol Pablo, pero el hombre interior se va renovando día a día por medio de su Espíritu Santo. Así de que, qué bendición, hermanos, poder estar en esta noche compartiendo, y vamos a entrar pues de lleno entonces a nuestro estudio de Malaquías, después de que la semana pasada dimos el resumen, la introducción del libro de Malaquías, de su propósito. Hoy vamos entonces a sumergirnos un poco más en el capítulo 1 y hablar de algunas cosas importantes. Entonces, no sé, Pastor Freddy, si serán necesarias las luces. Entonces, queridos hermanos, avancemos a nuestro estudio del libro de Malaquías. Para este tiempo, hermanos, el libro de Malaquías había sido escrito ya por allá en el año casi 430 antes de Cristo, o sea, 100 años después, como ustedes ven en sus pantallas, 100 años después de haber regresado del cautiverio en Babilonia. Y solo para así hacer un breve resumen de por qué llegamos a este punto, el pueblo de Israel había sido exiliado a una cautividad en Babilonia como un juicio por el pecado del pueblo. Dios advierte este juicio y luego se cumple este juicio yendo el pueblo de Israel, o sea, el reino del sur, porque el pueblo de Israel, el país de Israel estaba, la nación de Israel, dividida en el reino del norte y el reino del sur. Y en esta cautividad el reino del sur es llevado entonces a Babilonia como un juicio. El propósito de este juicio no era destruir a su pueblo, el propósito de este juicio era quebrantar el corazón endurecido, ablandar esa dura cerviz del pueblo para que puedan buscar a su Dios. Ese es el propósito de la disciplina, del castigo, de la corrección de nuestro Dios, no es destruirnos. Y bien como leyó el pastor Freddy ahí en Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque Él no cambia, porque Él es el Dios inmutable, no hemos sido consumidos. Amén, porque fiel a su pacto, y eso es una tremenda bendición. Entonces habían transcurrido ya 70 años de cautiverio, y como Dios había prometido por medio del profeta Jeremías que después de los 70 años Dios los regresaría
a Israel, al remanente fiel, para que la ciudad sea reconstruida, para que el templo sea reconstruido, y esto se dio con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras y luego Nehemías, y ahora vemos entonces aquí a Malaquías. Ya el templo había sido reconstruido, ya los sacrificios estaban en vigencia nuevamente, habían transcurrido prácticamente un siglo desde su regreso de Babilonia a Jerusalén. Pero el propósito de Malaquías es mostrar el estado espiritual del pueblo de Dios. Amén. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, si Dios nos libertara de una cautividad? Si viniera otra nación y nos hiciera esclavo, ahora en este siglo XXI, nos hiciera esclavo y después de un tiempo Dios nos libertara, ¿cómo debería ser nuestra actitud hacia Dios? Cierto que sería una actitud de agradecimiento, de amor, de compromiso, de fidelidad hacia Él. Pero el pueblo de Israel se portó de una manera diferente. En vez de vivir con este compromiso y amor hacia Dios, lo que hizo fue enfriarse, lo que hizo fue contaminarse, lo que hizo fue desobedecer. Y esto dolió el corazón de Dios, porque el pueblo no había cambiado, hermanos. 70 años de cautividad, pero el pueblo no había cambiado. Pero Dios es paciente, hermanos. Dios es paciente, esperando que todos procedan, como dijimos, al arrepentimiento. Amén. Y eso es nuestro amantísimo Dios. Y cabe importante entender, queridos hermanos, que cuando un pueblo se desanima, cuando el pueblo de Dios se desanima o tiene una actitud fría, indiferente para con Dios, es como resultado de una mala teología. Y cuando hablamos de una mala teología, estamos hablando de una mala comprensión de la teología, porque cuando estamos hablando de teología, no estamos hablando de instituto bíblico, hermano. Estamos hablando del estudio, del conocimiento de Dios. Eso es teología, conocer a Dios. Cada vez que usted abre las Escrituras, y usted está estudiando a Dios, usted se hace un teólogo, está estudiando a Dios, y el propósito de estudiar a Dios es poder comprenderlo. En esto se complace Jehová, dijo por medio del profeta Jeremías, en que me conozcan y me entiendan. Y eso entonces es lo que ocurre cuando un pueblo se desanima, es por su mala teología. Y vemos esto desde el principio, hermanos. Adán y Eva escucharon una teología distorsionada por parte de Satanás, y decidieron pecar. Caín presentó un sacrificio conforme él creyó que era bueno, porque él tenía una mala comprensión de la teología, de quién era Dios, hermanos, mientras que Abel presentó un sacrificio agradable a él, porque entendió lo que Dios quería, entendía quién era Dios. Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, recién salido de Egipto, 400 años de esclavitud, hermanos, y en vez de estar levantando manos de gloria a Dios y de agradecimiento, mire lo que dice ahí en Éxodo capítulo 14. Esto es impresionante para meditar en nuestro corazón y que el Señor nos ayude a nunca caer en esto, queridos hermanos. Pero mire lo que dice ahí Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 13. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí el pueblo de Israel está enfrente del Mar Rojo, ya había salido de Egipto, estaba enfrente del Mar Rojo y tuvieron gran temor. Y mire lo que dice el versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces, mira, hermanos, la actitud del pueblo de Israel. En vez de clamar a Dios y decir, Señor, ayúdanos, estaban diciendo, mejor era estar en Egipto, mejor era estar allá de esclavos, que estar aquí enfrente de una situación difícil que Dios había prometido libertarlo. Una mala teología, hermano, hace que el pueblo no entienda a Dios y por ende entonces se vuelva indiferente, se vuelva resentido, se vuelva contradictor, como dijimos la semana pasada. Mírelo allá en el libro de Job, antes de los Salmos. Tener una mala teología es muy peligroso, queridos hermanos, porque entonces malinterpretamos y no entendemos a Dios. Job capítulo 42.
versículos del 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. Estos son Dios ahora hablando a los 3 amigos de Job. ¿Se recuerdan esos 3 amigos de Job que en vez de consolarlo vinieron a molestarlo? Consoladores molestos me son, le dijo Job. Y estos hombres estaban diciendo, Dios te tiene así porque eres soberbio, porque tú eres impío, porque no presentas sacrificios por tus hijos. O sea, estaban hablando cosas que no eran verdad acerca de Dios, no de Job, sino acerca de Dios. Y entonces mire lo que le dice ahí en el versículo 7. Dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Se da cuenta, hermanos, entonces de que una mala teología hace, hermanos, que nosotros actuemos de una forma contraria al propósito de Dios. Y es por eso importante entender la teología, entender a Dios. Y esto entonces lo que quiso hacer Malaquías. Malaquías viene a corregir el mal entendimiento que el pueblo está teniendo acerca de Dios. Y esto es lo que él quiere corregir y les dice que no se comporten como las naciones paganas. Y si usted ve en Malaquías capítulo 1, en Malaquías capítulo 1, ¿cierto? El versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y aquí va a corregir entonces la mala visión que el pueblo está teniendo de su Dios. En este momento de Malaquías el pueblo está resentido, el pueblo está desanimado, indiferente al servicio y a la adoración en el templo, o sea, al servicio de Dios. Y el pueblo entonces, hermanos, debe recordar que Dios es fiel en su promesa. Y eso, hermanos, debemos nosotros, aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, debemos entender que Dios cumplirá su promesa. Mire lo que dice ahí Números, capítulo 23 de Números. El libro de Números. Vayamos al capítulo 23, por favor. Y mire lo que dice el versículo 19, este versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces esto debemos recordarnos, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Él lo que ha dicho, Él lo va a hacer. Y esa es su promesa, queridos hermanos. Entonces, cuando el pueblo está de esta manera, con una actitud errónea, con una indiferencia hacia Dios, por su mala teología, la corrección no viene por medio de normas. La corrección no viene por medio de normas y estatutos. La corrección viene por medio de una correcta teología. Y nosotros, hermanos, si damos un poco de cuenta a la historia, ya en el siglo XV, cuando comenzó la Reforma, la Iglesia Católica, al ver lo que se estaba levantando en contra de ellos mismos anunciaron de que se daban cuenta que tanto el clérigo como el resto de los congregantes tenían serios problemas de pecado. Y ellos comenzaron entonces a hacer nuevos dogmas, nuevas reglas con castigos. Pero esto no cambia el corazón del hombre. Entonces vinieron los verdaderos reformadores y establecieron, hermanos, que el problema no era de ley o de normas, el problema era teológico. Y entonces ellos atacaron de raíz este problema teológico. ¿Y cómo entonces, hermanos, lo resumieron? Y nosotros esto aprendimos hace un par de años y tenemos lo que usted ve ahí en su pantalla. Ellos resumieron este problema teológico resolviéndolo con estos 5 puntos, lo que es la teología protestante. Por eso se nos llama protestante, porque nuestra teología era contraria a la que la Iglesia Católica Romana estaba estableciendo. Y se establecieron estos puntos años después, las 5 solas, que es sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria.
La Escritura es nuestra máxima autoridad, hermano, que nos enseña la teología. Y también se establecieron las 5 doctrinas de la gracia, que usted puede ver en su mano derecha, que es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Estos puntos, queridos hermanos teológicos, afirmaron a la iglesia protestante, donde hubo un nuevo surgimiento. No era nuevo en sí, sino esto siempre es lo que la Escritura ha enseñado. Pero después de casi 1200 años, hermanos, de estar desviándonos de la verdadera teología, salió el movimiento protestante. Y es lastimoso, hermanos, de que casi un 99% de los creyentes evangélicos se denominan ellos como protestantes, pero la mayoría de ellos ignora estos puntos importantes. Así de que les recomiendo que tome tiempo para estudiarlo. Entonces, como dijimos la semana pasada, el libro de Malaquías, hermanos, lo vamos a dividir en 6 puntos importantes. Y esta noche vamos a estar estudiando el primer punto. Israel duda del amor de Dios hacia ellos. En el capítulo 1, Israel duda del amor de Dios hacia ellos. Y vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5, que es donde se encuentra nuestro estudio de esta noche. Vaya su Biblia entonces a Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su empobrecido, y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea engrandecido Jehová más allá de los límites de Israel. Entonces estos 5 versículos, hermanos, de este capítulo 1 es donde vamos a estar hablando de este primer punto. Israel duda del amor de Dios. Dios, hermanos, para corregir la mala teología, el mal entendimiento que estaban teniendo acerca de Él, lo primero que va a mostrar es su amor. Y esto lo vamos a desarrollar en un momento. Antes de corregir su indiferencia, antes de corregir su ingratitud, antes de corregir su resentimiento, Él va a mostrar primeramente su posición, la posición de Dios, lo que leímos hace un momento en Malaquías 3:6. Él no cambia. Y eso, hermano, es a nuestro favor, para aquellos que hemos alcanzado la gracia. Para aquellos que no la han alcanzado, es un terrible espanto para ellos. Amén. Entonces, en el versículo 1, queridos hermanos, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esta palabra profecía, hermano, en el original hebreo, no vamos a ir a las palabras hebreas para no complicarlo a ninguno de nosotros, pero esta palabra significa carga o acusación. Esta no era una simple profecía para decir van a venir tiempos buenos o tiempos malos. Este era un mensaje de urgencia, así como fue el mensaje de Jonás, el mensaje de Jeremías. Eran profecías de urgencia, y esta profecía significa carga o acusación contra Israel. Entonces era un mensaje de suma urgencia. Lo que se venía era una sentencia de parte de Dios, era una profecía de juicio que venía al pueblo de Dios. Entonces, esta es la forma en que otras profecías, como ustedes ven ahí en sus pantallas, comienzan. Si vamos allá al libro de Isaías capítulo 13, y leamos esos versículos de Isaías capítulo 13, versículo 1, para que veamos cómo también comienza la similitud cuando utilizan esta palabra profecía de la palabra de Jehová. O sea, una carga, una acusación, un juicio que viene contra el pueblo. En Isaías capítulo 13, versículo 1 dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Es el mismo tono, profecía de juicio, es una carga, una acusación que Dios tiene en este caso contra Babilonia. Entonces es importante que entendamos la severidad, la seriedad, la urgencia de este mensaje de Malaquías por parte de Dios
por medio de Malaquías para el pueblo de Israel, que es el mismo mensaje para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Es una profecía, una acusación para muchos de nosotros por lo que está viendo en nuestros corazones muchas veces, indiferencia, frialdad, queja, resentimiento contra Dios. Levantamos constantemente el puño contra Dios cuando las cosas no salen como nosotros deseamos y olvidamos sus promesas que Él nos ha dado. Mire lo que dice el libro de Nahum, capítulo 1 también. Versículo 1, Nahum, capítulo 1, versículo 1, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. También el mismo mensaje, es una carga, es una acusación, un mensaje urgente, un mensaje de que se debe prestar atención, no puede dejar pasarse por alto. Entonces en el versículo 1 de Malaquías, hermanos, si nosotros regresamos a Malaquías, dice lo siguiente, ¿cierto? Profecía de la palabra de Jehová. Pero mire lo importante de esto, contra Israel. Esta profecía es contra su pueblo, no es una profecía contra Edom, no es una profecía contra Babilonia, contra Egipto, este es con el pueblo de su pacto. Y esta acusación es contra el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran estos pueblos de Dios en este momento, en este regreso de Babilonia hacia Jerusalén después de casi 170 años y ya 100 años después del cautiverio? Era para las 12 tribus, especialmente la de Judá y Benjamín era la que más habían regresado, pero también habían levitas y habían de todas las tribus, pero en un número menor. Entonces ahora ya Israel venía unificada, ya no estaba dividido en el reino del norte ni en el reino del sur, era un solo pueblo, una sola nación, y el mensaje era para todos los israelitas. Y en el versículo 2, queridos hermanos, versículo 2 viene la primera disputa. Dijimos que habían 16 disputas en este libro de Malaquías, o sea, controversia, donde Dios da una declaración, una afirmación o una pregunta y el pueblo contradice. El pueblo, en vez de aceptar el veredicto de Dios y humillarse delante de su Dios, tiene una actitud altiva, indiferente, soberbia delante de su Dios. Y esta primera disputa está en el versículo 2. Y Dios dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, hermanos, en esta primera parte del versículo 2, cuando Dios dice: yo os he amado, está diciendo no es que yo los voy a amar o yo los amo, está hablando en pasado, yo os he amado, está refiriéndose a un tiempo anterior de ellos para que ellos puedan entender que el amor de Dios nunca ha dejado de ser, nunca va a dejar de ser, el amor de Dios es firme y ya lo vamos a entender por qué. Entonces, porque ese amor de Dios, hermano, no es un amor romántico, no es un amor emocional, es un amor de compromiso a cumplir un pacto. Y esa hace la gran diferencia, hermanos, porque como dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué atractivo teníamos nosotros para Dios como para que Él tuviera así un amor romántico para con nosotros y dijera: ay, me muero por salvarlos a estos? Ninguno, estábamos muertos, éramos enemigos de Él, rebeldes, enemigos de Él, hermanos. Pero Él tenía un amor de pacto. Y esto es importante luego cuando veamos a capítulo 2 y capítulo 3, cuando hablemos del pacto matrimonial, porque eso es lo que Dios nos pide. No es un amor romántico, no es un amor emocional para con nuestro cónyuge, sino un amor que estoy yo tomando una decisión de compromiso, de cumplir mi pacto con mi cónyuge, en este caso mi esposa. Si esto, hermano, nosotros lo estuviéramos en nuestra mente constantemente repasando y entendiéndolo, hermanos, no habrían divorcios. No debemos nosotros buscar razones para divorciarnos. Nosotros debemos buscar las razones del pacto que hicimos con Dios, el pacto que hicimos con nuestro cónyuge, hermano, y esto vamos a hablar específico, pero el testigo allí no eran 2, 3 personas, el testigo era Dios. Y ese es el pacto que Él ha hecho con nosotros. Y veamos ahí en Génesis rápidamente para ver por qué les dice: yo os he amado, y los va a llevar, hermano, a donde se inició
este pacto. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de que Génesis se divide en dos partes? Capítulo 1 al capítulo 11, cómo Dios lidia con el mundo en general. Pero a partir del capítulo 12 hasta Malaquías es el trato de Dios con su pueblo, con Israel, comenzando desde Abraham. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis 17, versículos del 1 al 9, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto, aquí está hermano, preste atención en este versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Entonces cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo os he amado, les está llevando al inicio de la relación de amor de Dios para con su pueblo, con Abraham, un pacto, un compromiso de Dios, cumplir su parte que Él le corresponde, amarnos, salvarnos, porque no depende de nosotros, queridos hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo, hermanos? En vez de decir, gracias Señor, habíamos olvidado esto, perdónanos, mire la respuesta ahí mismo en el versículo 2. ¿En qué nos amaste? Qué difícil, ¿cierto, hermanos? Imagínense por un momento, hermanos, si usted y yo fuéramos Dios y nos respondieran de esa manera. Qué bueno que no somos Dios, ¿cierto? Porque ¿qué haríamos nosotros? Fuego del cielo y consumirlo, ¿cierto? Si por cosas menores no queremos a veces reconciliarnos unos con otros. Por cosas más pequeñas nosotros tenemos enemistades entre hermanos. Y eso no debe ser así. Pero aquí el pueblo le responde, ¿y en qué nos amaste? Ese es el penoso contraste, hermano, que existe entre el amor de Dios y el amor del hombre. El amor del hombre es cambiante. El amor de Dios, pues, hermano, es como Él. Todo lo que Él hace, lo hace por amor a Él mismo, porque Él es inmutable. Pero nuestro amor de nosotros, hermano, es finito, es cambiante. Cuando Dios me bendice y todo me va bien en la vida, sí que le quiero alabar, sí que le quiero bendecir, sí que quiero ser fiel. Pero cuando las cosas no van como a mí me parece que deben ir, entonces cambio mi actitud hacia Él. Cuando pasa una desgracia en mi vida, generalmente, en nuestras vidas, generalmente culpamos a Dios. Y nos desanimamos y dejamos de ser fiel, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de estudiar las Escrituras, dejamos de tener comunión con los hermanos, como si fuera Dios el culpable. Y eso, vuelvo a repetir, es por no tener una buena teología de Dios, acerca de entender quién es Dios. ¿En qué nos amaste? El pueblo de Israel, hermano, había olvidado 2000 años de historia. Hasta aquí, en este momento, hay aproximadamente, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Malaquías, 2000 años de historia que el pueblo olvidó. Olvidó que había sido escogido por gracia. Porque, hermano, habían hombres santos en el tiempo de Abraham. Estaba Melquisedec, estaba Job y otros grandes hombres de Dios. Pero Dios escogió a un pagano. Lo sacó de Ur de los Caldeos, de una ciudad pagana, hermanos, haciendo ídolos. De ahí sacó Dios a Abraham y le dio un pacto, una promesa de salvación. Y Israel se había olvidado, 2000 años de historia se olvidó, se olvidaron que fueron libertados de Egipto, queridos hermanos, con mano poderosa, esclavos por 400 años, y Dios con mano poderosa los liberta. Se olvidaron de que los había establecido como nación.
Hermanos, si era 70 personas entraron a Egipto con la familia de Jacob y él los sacó como una nación poderosa. Si nosotros estudiamos, ¿cierto?, el libro de Génesis, para que se hubiese cumplido esta promesa de una nación, tres cosas tienen que ocurrir. Tiene que haber primeramente un pueblo, luego tiene que haber una ley y tiene que haber un territorio para que alguien sea establecido como una nación. Entonces, cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, todavía no había un pueblo, o sea, ni llegaban ni siquiera a una tribu. Era un pequeño grupo de personas. Pero luego, después de 400 años, eran más de 2 millones de personas aproximadamente. Entonces ya se cumplía el primer punto. Hay un pueblo, pero ahora Dios en Éxodo les da la ley, para que haya entonces un pueblo con una ley. Y lo último era la tierra prometida. Y esto se estableció, hermano, ahí en el libro de Josué. El pueblo entra y es establecido como nación. Y esto se olvida, el pueblo de Israel, que habían sido puestos como nación. Entonces, hermanos, estos primeros 5 versículos de Malaquías son importantes comprenderlo porque nos van a dar el resto del contexto de cómo se va a dirigir Dios al pueblo de Israel. Vuelvo a repetir lo que dije brevemente el día jueves pasado. Malaquías no es el libro del diezmo. No es solo de eso, hermano. Son unos cuantos versículos que habla del diezmo. Es acerca de la actitud de servicio y adoración a Dios, así de que nosotros no debemos enfocarnos en que Malaquías va a hablar del diezmo. No, aquí hay mucho por hablar y aquí estamos hablando en este primer capítulo y estos primeros versículos del amor de Dios, porque debemos entender el amor de Dios. Entonces Dios les dice, yo os he amado, el pueblo responde en una disputa, en una contienda contra Dios, ¿en qué nos amaste? Y luego le dice Dios lo siguiente, que esto es maravilloso entenderlo, ahí mismo en el versículo 2, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y hermanos, a veces pasamos por alto estas riquezas que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué le quiso decir Dios a su pueblo? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Como que no hace sentido esas palabras, pero lo que Dios le está diciendo, estos dos eran gemelos, compartieron el mismo vientre, compartieron el mismo padre, vienen de la misma, de la herencia de Abraham, pero ambos eran pecadores. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes son Jacob, pero ustedes eran hermanos de Esaú y ambos eran pecadores. Ninguno de los dos eran merecedores de mi gracia para salvación, mas yo os escogí a vosotros. Eso es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Ambos eran pecadores. Y mire lo que dice ahí en el Salmo 14. Salmo 14. Vamos a leer el versículo 1 al 3 del Salmo 14. Vaya ahí a su Biblia, al Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces aquí en este salmo, hermano, Dios establece de que no había justo, no hay justo ni siquiera uno. Y aquí Dios le está diciendo, ustedes eran hermanos de Esaú, ambos pecadores, ambos merecían mi ira, mi justicia, ser enviados al infierno, mas yo escogí a Jacob. No había motivo para ello. Mire lo que dice Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, que esto estuvimos estudiando hace un par de meses atrás, ¿cierto? En la predicación de los días domingo que estamos estudiando el libro de Romanos. Pero capítulo 3, versículo 10 vuelve a afirmar esto, la culpabilidad del hombre, que el pastor Freddy estuvo compartiendo Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3, o sea, fue una ametralladora el apóstol Pablo estableciendo la culpabilidad, la corrupción del hombre. Amén, los que los teólogos llamaron depravación total. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y esto, hermano, es importante que lo entendamos. Entonces, Dios dice, yo os he amado. El pueblo responde airado, ¿en qué nos amaste? Y él les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob.
¿Qué quiere decir y amé a Jacob? Y el apóstol Pablo nos da una magistral enseñanza, y esto vamos a estar aprendiéndolo con mayor detalle en los próximos meses, cuando se continúen las enseñanzas acerca del libro de Romanos los días domingos. Vamos a llegar en algún momento a este punto maravilloso, pero mire lo que dice ahí Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 16. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y aquí, hermano, presta atención, va a hablar de Esaú y Jacob. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, hermanos, aquí Dios le está respondiendo a aquella pregunta soberbia: ¿en qué nos amaste? Y Dios le está diciendo: en que ustedes juntamente con Esaú ambos eran pecadores, no eran justos, merecían mi ira, pero yo te amé a ti, Jacob, a ti te elegí, no porque tú hacías algo bueno, no porque tus obras que yo vi al futuro y que tú ibas a responder a mi llamado, entonces yo te elegí, no, porque aquí el apóstol Pablo nos dice: no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, para que no sea por obra la elección, sino conforme al propósito de Dios, quien llama, quien Él es el poderoso, es el soberano, Él hace con su creación como Él decide hacer. Y entonces, cuando hablamos del tema de la elección, pues el incrédulo no da complaint de esta situación, no se queja de esto, somos nosotros, porque inmediatamente alza esta pregunta que el apóstol Pablo se adelanta, dice: pues qué injusticia, ¿cómo va a ser que Dios va a elegir a algunos para salvarlos y a otros no? Dios es injusto. Pero, queridos hermanos, como ya hemos hablado esto el año pasado o el anteaño pasado, cuando Dios aplica su justicia y alguien es enjuiciado al infierno, Dios, como juez justo, hizo justicia. Y aquellos que eligió para darle salvación, hizo misericordia, por gracia, un regalo. Pero para que eso no sea, Dios no sea llamado injusto por perdonar los pecados a una persona, ese pecado de los pecadores, en este caso de Jacob, el elegido, fue castigado en su Hijo. Dios pagó con su propio Hijo por nosotros. Entonces no hay ninguna injusticia. A los que están condenados, Dios les hizo justicia, y a los que ha salvado por gracia, Dios les hizo misericordia, imputando su castigo sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ha castigado todos los pecados. Ha sido justo como juez, hermanos. Y entonces esto nosotros le dice al pueblo de Dios: ¿en qué nos amaste? En que yo los elegí a vosotros. Yo te elegí a ti sin haber ningún atractivo en ti. No eran por tus buenas obras, porque no hay justo ni siquiera uno. Y Dios les hace recuerdo por medio de Deuteronomio, ¿cierto? Un versículo que una y otra vez lo repetimos aquí. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Vaya al quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Y vamos a leer lo que nos dice en estos versículos.
Dice Deuteronomio 7, versículos del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, hablándole a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este está hablándole a Jacob, a Israel, hermanos. Y el versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, hablando allá de Abraham, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí Dios le está haciendo recuerdo, hermano, al pueblo de Israel. Ellos eran los más insignificantes. No había, hermano, una buena razón para Dios salvarlos, simplemente el puro afecto de su voluntad, porque Él es soberano, Él es Dios, queridos hermanos, y esto es lo que está haciendo recuerdo a este pueblo que está desanimado, que está confundido, que está enojado, está molesto para con Dios. ¿Y cuál era la razón de su molestia, hermano? Es porque ellos habían reconstruido el templo y ellos esperaban que esa gloria de Dios bajara nuevamente y que iba a ser mayor que la de Salomón, y es porque ellos esperaban que el Mesías venga, porque recuerde, aunque habían pasado 100 años de la cautividad, de su regreso de la cautividad de allá de Babilonia, el pueblo todavía estaba bajo servidumbre del imperio persa. Eran vasallos todavía de ellos. No eran un pueblo libre. Entonces ellos estaban esperando que el Mesías venga a este nuevo templo reconstruido, y como no vino, entonces hubo queja del pueblo, hubo indiferencia, los sacrificios, como ya lo vamos a ver en lo posterior, tanto de los sacerdotes como del pueblo, hicieron un desastre, hermano. Un servicio de adoración y de servicio a Dios completamente impuro. ¿Por qué? Porque pensaban que Dios les había mentido. No vino el Mesías. La promesa no se ha cumplido. Y estaban enojados, estaban fastidiados. El reunirse, dice, era un fastidio. ¿En qué? Y todo esto lo vamos a ir viendo en la posteridad, hermano. Entonces Dios les dice aquí, yo los he escogido, yo los he amado. A ustedes los escogí por gracia. Hermanos, Dios promete que vendrá por nosotros. Y leímos esto en Apocalipsis, cierto, capítulo 3. He aquí yo vengo pronto. Él viene, el Señor Jesús viene, hermano. Pero recuerde que Él dijo allá en Mateo 24 y 25, que antes de su regreso habrán tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y dice, estas cosas son necesarias que ocurran. Déjeme repetir esto, hermano. Estas cosas son necesarias que ocurran. Pero después de estos sufrimientos, dice, vendrá el fin. Él vendrá por nosotros, queridos hermanos. Así que agarrémonos, hermanos, de esta promesa, sostengámonos, hermanos, no caigamos como el pueblo en este tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel, que estaban esperando la venida del Mesías, hermanos, y el Mesías vino. Y el Mesías hizo los milagros en Israel y Él fue rechazado por su pueblo. Nosotros no cometamos ese error, hermanos. El pueblo que olvida su historia, como dice por ahí alguien, va a volver a repetir su error. Nosotros no cometamos, entendamos esta historia. Dios prometió al Señor Jesucristo desde Génesis 3:15, hermano, y a través de todo el Antiguo Testamento prometió que un día el Mesías nacería de una virgen y crecería, iría a la cruz a morir y resucitaría. Pero eso tomó, hermanos, casi 4000 años. Pero la promesa se cumplió porque Dios tiene un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros que estamos a este lado de la historia, queridos hermanos, esperamos su segunda venida, esperamos su regreso para comenzar una eternidad con Él, con cuerpos glorificados, donde, hermanos, estaremos eternamente y para siempre en su presencia, disfrutando de su santidad, disfrutando de su amor. Pero antes que eso venga, tendremos que enfrentar tiempos difíciles como los que hoy, queridos hermanos, estamos enfrentando. Pues animémonos, hermanos, en su promesa. Él viene. Él viene, dice, retén lo que tiene, le dijo a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Así que sostengámonos de esta promesa, hermano. Aunque los tiempos se pongan más difíciles, nosotros no nos desanimemos, no nos confundamos, entendamos quién es Dios. Él no es hombre para que mienta, Él no cambia, se nos dijo al principio en Malaquías 3:6, Él no cambia. Él no cambia, es inmutable. Él prometió y Él hará. Y el apóstol Pablo dijo, el que comenzó la buena obra,
la perfeccionará, la completará hasta la venida de Cristo. Nosotros, hermanos, estamos en el camino de santidad. Nosotros estamos en el camino hacia la eternidad con Él. Estamos salvos, estamos seguros en sus manos, hermanos. Así que alentémonos en este tiempo de pruebas, y lo que viene aún peor, tenemos que estar firmes en la fe. Y no podemos estar firmes en que yo soy un hombre conocedor de la palabra. No, tengo que estar firme en lo que Él prometió, que Él me iba a guardar, que nadie me iba a arrebatar de sus manos, y que en sus manos yo estoy seguro. Amén, así que animémonos en eso. Entonces en el versículo 2 continuemos de Malaquías. Dice en el versículo 2, ¿cierto? Repasemos nuevamente. Yo os he amado, dice Jehová, hablándole del pacto con Abraham. ¿En qué nos amaste?, responde el pueblo. Y entonces él le hace saber que escogió a Jacob por encima de Esaú. Pero mire luego lo que dice el versículo 3. Y a Esaú aborrecí. Ahora, queridos hermanos, nosotros podemos hacer una distinción, ¿cierto? Hay dos opiniones en cuanto a esta palabra aborrecí. Algunos, cierto, tienen la opinión que significa amar menos, y otros dicen no, es odio. Entonces, esas dos posiciones pueden ser valederas dependiendo del contexto que se hable. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí, no está diciendo el que no ame, sino el que tenemos que poner nuestra prioridad en Él. Pero cuando hablamos aquí de Esaú, hermanos, y de los impíos, el aborrecimiento significa odio, repulsión. Y eso entonces debemos entender. No debemos tener miedo, hermanos, de que van a malinterpretar a Dios. No, Dios, dice, es un Dios santo, y porque Él es santo y Él se ama a sí mismo. Y esto es fácil de entenderlo, hermanos, cuando se estudia acerca del amor de Dios. Por ejemplo, si usted, hermano, para ponerle un ejemplo natural para que podamos más o menos tener una idea de esto, cuando usted ama la limpieza, por consiguiente usted aborrece lo sucio. Si usted amara la limpieza y amara lo sucio, entonces usted no ama ninguna de las dos cosas. ¿Me entiende? Entonces cuando usted dice amar algo, todo lo demás usted lo tiene por segundo, lo aborrece. Entonces, cuando Dios ama su santidad, por supuesto que Él aborrece el pecado. Él aborrece el pecado, hermanos. Él aborrece la impiedad, porque Él se ama a sí mismo. Él es completo en sí mismo, y todo lo que hace lo hace por sí mismo. Entonces, aquí, en este término del versículo 3, y a Esaú aborrecí, personalmente me inclino por, es que odio, aborrezco al impío. Por eso no lo escoge, no lo escoge. Y mire lo que dice ahí en el Salmo 5:5, para que podamos ver que en este momento no se aplica el amar menos, como que aborrecerás padre y madre para ser mi discípulo, sino que aquí está hablando de una repulsión, de un rechazo hacia alguien. Entonces el Salmo 5:5 dice lo siguiente: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y hermano, ¿acaso Jacob no hacía iniquidad también? Usted ya sabe qué significa el nombre Jacob: suplantador, mentiroso, engañador, tramposo. O sea, hermano, esto era. Y eso es lo que Dios dice. ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Le está diciendo, a ambos yo aborrecía, pero decidí amar a Jacob, decidí elegir a Jacob, porque esa es mi decisión, porque yo soy el creador, soy soberano, y yo decido a quién elegir para salvar y a quién no darle mi gracia, porque ya nacimos condenados por el pecado de Adán y Eva. Entonces, queridos hermanos, a Esaú aborrecí, hermanos. Y mire, hermanos, de que la gran misericordia con Jacob, de los cuales nosotros ahora venimos, no como herencia sanguínea, sino por la fe que Abraham tuvo. Somos hijos de Abraham, somos parte de ahora de la iglesia de Cristo, el Israel espiritual. Somos nosotros ahora, juntamente con el remanente que siempre ha habido del pueblo de Israel, y que siempre habrá, y que habrá salvación para ellos también. Pero Dios, hermanos, no perdonó a los ángeles. A los ángeles que se rebelaron juntamente con Lucifer, Dios no decidió, hermanos. Dios no decidió salvarlos.
Y luego la humanidad que estaba completamente condenada, Dios decidió salvar a algunos. Ahora, ¿por qué? Esa es simplemente la soberanía de Dios. Él decide a quién va a salvar, y aquí le está diciendo al pueblo: yo los escogí a ustedes no porque eran buenos, sino porque eran un pueblo pequeño, pero hice un amor de pacto, un compromiso, pero a Esaú aborrecí. Y mire lo que dice el versículo 3, ahí continuemos en Malaquías, permítame llegar. El versículo 3 dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hermano, y este fue un juicio terrible. El pueblo de Edom, que se llaman los edomitas, cierto, que estaban al lado este, casi sureste de Israel, ahí estaba Edom, y Dios les mandó un severo juicio. Porque ellos, hermanos, cuando vinieron a llevar los cautivos, Él ayudó al pueblo de Babilonia y se gozaron de ver cómo estaban llevando cautivo al pueblo de Judá. Y entonces ustedes ven en su gráfica, más o menos los edomitas tenían sus ciudades en rocas, y ellos decían: no, nosotros estamos fundados sobre la roca, nosotros pueblo poderoso, nadie nos va a poder destruir. Pero Dios dijo: no, van a quedar desolados, porque yo no los escogí para hacer misericordia, así que los escogí para ser dignos de mi juicio. Y así fue como quedó. Solo pongo una figura de cómo quedó Edom destruido. Hermanos, veamos la provisión, la fidelidad de Dios, el amor de compromiso de su pacto de Dios, que hoy estamos en el año 2021 y sabe que hay una nación que se llama Israel. Pero vaya usted a buscar un edomita, un descendiente de Esaú, desaparecieron, porque Dios cumple su promesa. Mire lo que dice ahí Jeremías, hablando acerca de los edomitas. Vayamos a Jeremías capítulo 49. Jeremías capítulo 49. Vamos a leer desde el versículo 7. Esta es una profecía sobre Edom. Así, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú, o sea, cuando hablamos de Edom o de Esaú, Edom son los descendientes de Esaú. Entonces, cuando usted escuche la palabra Edom, es los descendientes de Esaú. Dice: quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será sobre Bosra, y sobre todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí de que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto la haré huir de ella. Y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas de ellos.
Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Hermanos, Dios no escogió para dar gracia, no amó a Esaú, lo aborreció y determinó un juicio severo, de tal manera de que la soberbia de ellos, de que moramos en peñas y en fortaleza, que aquí nadie nos derriba, Edom quedó desolada. No hay memoria de ellos hasta ahora. Entonces, hermanos, usted y yo no somos edomitas, usted y yo no somos de Esaú, nosotros somos hermanos, venimos de Jacob, somos israelitas, venimos de Abraham, por la fe en Jesucristo, hermanos, Dios nos ha amado. Y nos amará porque hizo un pacto eterno con Él mismo. No cambiará, hermanos, nosotros estamos seguros. Y entonces, mire lo que dice el versículo 4 de Malaquías. Regresemos a Malaquías capítulo 1, versículo 4. Mire la respuesta de Esaú, de Edom. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Jehová está indignado para siempre con aquellos que no ha escogido. Entonces, hermanos, aunque tengamos que padecer serias dificultades, serias aflicciones, hermanos, cuando venga el pensamiento a su corazón, ¿y por qué Dios me deja pasar esta situación tan difícil? ¿Por qué me permite esta enfermedad? ¿Por qué permite la muerte de mi ser querido? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuando vengan estas cosas a nuestro corazón, recordemos, Dios nos ha amado, nos ha salvado eternamente y para siempre, queridos hermanos, y Él es fiel en que Él nos va a introducir a su eternidad. Él nos va a llevar al completo reposo, a una eternidad, hermano. No estamos hablando de 100 años, estamos hablando de una eternidad. Que esto nos anime, hermano. No podemos evitar, hermano, somos humanos, somos débiles y tenemos la tendencia a debilitarnos cuando las cosas nos van bien. Pero recordemos estas promesas, hermanos, animémonos a estas promesas que Dios nos ha dado. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, nosotros no le escogimos a Él. Nosotros le amamos ahora a Él porque Él nos amó primero en Cristo Jesús, queridos hermanos. Rápidamente para terminar con esto de Edom, mire lo que dice Isaías acerca de Edom, para que usted vea, hermanos, de lo que usted y yo nos hemos salvado, porque cuando Dios determina juicio sobre una persona, hermanos, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermanos, y mire lo que dice Isaías capítulo 34, permítame llegar ahí, Isaías capítulo 34, versículo 5. Isaías 34, versículo 5, y ya vamos terminando, queridos hermanos. Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Sobre el pueblo de mi anatema. Así llama Dios a Edom, a los que no han sido escogidos, son el pueblo de mi maldición. Indignado para siempre, maldecidos para siempre. Entonces de ahí nos sacó Dios, hermanos. Dios nos ha podido dejar con los edomitas, pero no, nos eligió para salvación. Recordemos esto, no porque teníamos obras buenas, porque todos nos habíamos desviado, todos nos habíamos hecho inútiles a una, pero a pesar de eso, nos salvó, hermanos. Nos quitó, hermanos, nos sacó de la muerte y nos dio vida eterna por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y regresemos con el último versículo para culminar en esta noche, el versículo 5. Y dice entonces, después de que les hace recuerdo de que los amó escogiendo a Jacob y a que Saúl lo aborreció, y ya vimos cómo lo aborreció y lo ha enjuiciado para siempre al punto de destruirlo, y no hay memoria de ellos, como dice también el proverbio y los salmos. Mire lo que dice el versículo 5, la promesa, y dice, y vuestros ojos lo verán. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver la destrucción de los edomitas y, hermanos, van a ver la restitución de Israel. Y dice, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová
engrandecido más allá de los límites de Israel. Hermanos, Dios cumplió su propósito. Dios destruyó a los edomitas, pero a Israel, hermano, lo volvió a establecer. Y esto lo ha hecho, dice, será Jehová engrandecido más allá de los límites. Hermano, usted y yo que somos gentiles estamos fuera de los límites de la nación de Israel. Y hemos engrandecido el nombre de Jehová. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque se cumple lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 2:13. Y leámoslo para que veamos lo que significa estas palabras. Génesis capítulo 12, versículo 13. Versículo 3, perdón. Génesis 12, versículo 3. Le está diciendo Dios a Abraham, veamos del versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermanos, Dios cumplió esta promesa. Dios cumplió, derrotó, hermanos, destruyó a Edom, pero a Jacob, a Israel, lo ha mantenido. Y nosotros hemos visto su salvación más allá. Hoy la iglesia está por todo el mundo, hermanos. Jehová ha cumplido su promesa y la esperanza de su advenimiento, de su segunda venida, hermanos, también nosotros estaremos ahí. Confiemos, hermanos, confiemos. Este primer punto de que Israel duda del amor de Dios, entonces, queridos hermanos, nosotros debemos estar seguros que Él nos ama. Él nos ama. Y como leímos al principio Malaquías 3:6, no hemos sido consumidos porque Él no cambia, porque sus misericordias son fieles, como también dice el profeta. Así que animémonos, hermanos. ¿Hemos errado? ¿Hemos dudado del amor de Dios, queridos hermanos? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No nos enojemos con Dios. Vengamos en arrepentimiento. Las veces que pequemos, vengamos en arrepentimiento. Vengamos delante de Él y decir, Señor, sé propicio a mí, perdona mis pecados, Señor, lávame, Señor, por tu palabra, límpiame y sigamos adelante, queridos hermanos, en esta carrera, en esta batalla de la fe, porque tenemos un Dios que ha hecho un pacto eterno con nosotros. No es un pacto condicional, es un pacto incondicional, sellado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿estás desanimado? Levántate, ve al Señor, pídele perdón y dile que te ilumine en su promesa, que te haga entender su promesa de que Él te amó, no de que te va a amar, que Él te amó antes de la fundación del mundo. ¿Has pecado, hermano, hermana? Arrepiéntete, ven a Él, porque Él será fiel en perdonar y lavarte de toda maldad. Amén. ¿Has dudado? Ven a Él en arrepentimiento, hermano. Él está esperando para restaurar a su pueblo. Dios no nos va a desechar, porque Él ha hecho un pacto. Él nos amó en Cristo Jesús, queridos hermanos. Amén. Así que te anime esto tu corazón, queridos hermanos, porque estamos en las manos de un Dios inmutable, un Dios que va a cumplir su pacto con nosotros. Amén. Así que acompáñenme en oración, queridos hermanos, para culminar en esta noche preciosa. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido deleitarnos en esta palabra, Señor. Padre, nos has dicho que tú nos amaste, Señor. Y nosotros, Señor, si en alguna manera en nuestro corazón hemos dicho, pues ¿y en qué nos has amado, Señor, si todo lo que me ocurre es malo, es difícil? Señor, nosotros te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos desanimado, si hemos murmurado en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. Que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el quien fue propiciación por nuestros pecados y el que intercede por nosotros delante del Padre por sus hijos. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles, Señor, porque a veces el camino se hace cuesta arriba, Señor, pero tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Padre, no queremos confiar en nosotros mismos, confiamos en tu promesa, en que tú nos amaste y tu amor es para siempre, Señor.
Padre, bendice a mis hermanos que tengan una noche bendecida, los que estén enfermitos, Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que si en tu voluntad está sanarlos en este momento con tu mano poderosa, Señor, y como dijo el centurión, solo di la palabra y serás sano, Señor, di esa palabra y que el que esté padeciendo enfermedad sea sano en el nombre de Jesús, Señor. Pero si por medio de la enfermedad tienes otros propósitos, fortaléceles, ayúdales, Señor, que las medicinas le hagan efecto a sus cuerpos, Señor, y sean fortalecidos sobre todo en la fe, Señor. Porque sea que vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos, Señor. Y Padre, que nuestro descanso sea en paz, Señor. Bendice a toda nuestra iglesia, niños, jóvenes y adultos por igual, Señor, y que seas tú prosperando tu palabra, fructificando tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, pasen buenas noches y recuerden el domingo nuestra cita a las 2:30 de la tarde para nuestro servicio dominical, estemos ahí pendientes. Amén. Señor les bendiga, pasen buenas noches.